proyecto de vida en comunidad no se construye de un día para el otro. Los derechos se ganan en la calle y se cultivan en casa. En este espacio te invitamos a reflexionar con nosotros sobre las problemáticas cotidianas que nos atraviesan a todos. Bienvenidos a Cultivar Derechos, un podcast desde el conurbano. Hola a todos. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo estamos? Todo bien, por suerte. Acá en otro capítulo más de Cultivar Derechos. Tengo que mirar derecho ahora. Ahora hay que mirar a cámara. Producción me está diciendo que mire derecho, así que tengo que intentar mirarte a vos y para ahí. Un poco tenemos que interpretar lo que nos dicen de producción, mirar a cámara, hablar despacio. Tenemos una gran apertura. Tenemos una gran apertura, hay que decirlo. Estamos muy contentos. Felices de la apertura que tenemos. Nos sentimos muy mimados. Sí. Espero estar ahí a la altura. Tuvimos el primer capítulo. Estuvimos ahí un poquito largándonos de nuevo en este mundo. Con un poquito de contenido introductorio, ¿no? Para ir entrando. Así que acá estamos de vuelta. Segundo capítulo. Y hoy nos toca hablar de un tema importante, un tema candente, siempre presente en nuestra sociedad y en la sociedad del mundo. Vamos a hablar un poco de la justicia, de la concepción. ¿Desde cuándo entendemos que la justicia forma parte de nuestras vidas? Porque te levantás a la mañana, abrís Twitter y están hablando de que un par de jueces de la corte no sé qué, de que un juez dictaminó no sé cuánto, que está preso que está preso el otro. O situaciones en la vida cotidiana, algún vecino, no, porque esto los tiene en tal juzgado, esto lo tiene que resolver un juez, si la justicia lo dijo, entonces es así. Entonces, bueno, en este capítulo vamos a hablar un poco de la justicia, de un poco del sentido al principio de justicia, y vamos a desembocar en el Poder Judicial, ¿no? Hablar un poco de cómo se estructura, cómo se maneja nuestro Poder Judicial acá en Argentina. Así que nada, yo tengo una preguntita para hacerte ahí. A ver. Entonces, a ver con qué me sale, ¿no? Hablando un poco del sentido, de cómo se origina, ¿no? Cómo fuimos llegando al concepto de justicia. Y eso es una pregunta que nos hacemos bastante a menudo, de dónde surge el derecho, de dónde viene, dónde empieza esa concepción de que hay alguien que tiene que ayudar a regular algo. Estamos hablando de muchísimos años hacia atrás, en la Mesopotamia, donde se empiezan a tallar esas primeras leyes en una piedra que años después se encuentran y que son una parte fundacional de lo que nosotros entendemos hoy como derecho. Si bien le daban una entidad un poco más divina, claramente por la época, por las situaciones de no poder explicar conscientemente cómo la humanidad había llegado hasta ese punto, le derivaron a cierto Dios una tarea fundamental, que era regular la vida de los mortales en tanto y en cuanto un poder que estaba sobre ellos, un poder, por llamarlo, un poder endiosado, un poder de una entidad que estaba por encima de todos los demás. Eso se va transformando con el correr de los tiempos, los problemas entre los vecinos, entre los comunes, entre los pares fueron alimentando este sentido de justicia, de que tiene que haber alguien externo al inconveniente que está surgiendo que decida por una solución o por una controversia particular. Porque ¿cómo se definía? Ahora el mundo lo conocemos, ¿no? Con ciertas reglas, leyes, parámetros, ¿no? En los cuales moverse, pero antes ¿cómo se resolvía algo? Un poco a la fuerza. Es un poco la fuerza. La ley del más fuerte era. La ley del más fuerte. Era literalmente agarrarse a las piñas todos los días para defender un poquito lo que uno cree que corresponde. Con el correr del tiempo y con la creciente divulgación de esto que llamaban un derecho divino, empiezan a crearse ciertas costumbres dentro de las civilizaciones que van permitiendo enmarcar o encuadrar esta concepción de legalidad, de justicia, de que hay que respetar normas para que tengamos un fin social ulterior, superior. Esto se centraliza en Grecia y obviamente en Roma, que es quien codifica toda esta cuestión. Hasta ahora veníamos hablando de costumbres, veníamos hablando de tribunales arcaicos, de personas que decidían sobre la suerte de un tercero sin tener lo que hoy nosotros concebimos como códigos, como codificación, como el Código Civil, el Código Penal, la misma Constitución. Eso no estaba contemplado
hasta que llegaron los romanos, que son los arquitectos de todo lo que hoy nosotros conocemos, sobre todo en Occidente, como justicia, como constitución, como códigos de fondo, de forma. ¿Y cómo definiría justicia, el concepto de justicia? Demasiado amplio. Ahí para esa respuesta nos tenemos que tirar un poquito más a lo que es la etapa de la Edad Media. Jacques, Rousseau, son todos pensadores que empiezan a definir una justicia en base a un Estado, en base a una división de poderes. Conciben la justicia como una forma de control a todos los estamentos de una polis, de una civilización que tiene que funcionar. Esta concepción principal de la división de estados nos da a nosotros, en realidad le dio un marco a los romanos sobre todo, de contemplar cómo se organizaba la sociedad. Podría decirse que la justicia para ese entonces era una forma de poner orden, porque hay una particularidad que sigue vigente desde entonces, que no es la misma justicia para todos los ciudadanos, para todos los pobladores. Si podemos hacer una analogía con la actualidad, sí, nos va a quedar para un poquito más adelante, pero comprender que desde que comenzó esta historia de la justicia hasta los días que estamos presenciando ahora, la justicia no es la misma para todos. Eso es algo que se arrastra y que constantemente se renueva en una sensación de actualización, porque ahora vamos a seguir viendo el proceso histórico, claro, en el cual se vio sumergido. Y ahí un comentario, ¿no? Lo que vos decías, y adelantándonos un poco en el tema, porque también vamos a hablar hoy un poco de... Para llegar al Poder Judicial, ¿no? Y para hablar del tema, vamos a hacer un recorrido un poco por la Constitución. Cómo llegamos a una Constitución que la última reforma fue en el 94. Y hablando de que no todos somos iguales en el concepto de justicia, y adelantándonos, la Constitución del 94, la última reforma, sí contempla el principio de igualdad, ¿no? Supuestamente somos todos iguales ante la ley, pero algo que se dice o cuando escuchás a algunos colegas o académicos es que somos todos iguales ante la ley en las mismas condiciones. Creo que cambia un poco, ¿no? En el poder de uno, el acceso a la justicia, pero bueno, sigamos un poco ahora el recorrido. Y está bueno eso que constitucional. Está bueno eso que decís, porque nos da pie a nosotros a entender que para llegar a esa conclusión nuestros legisladores tuvieron que pasar por un camino también bastante largo. Hasta ahora hablamos un poco de lo que era la Edad Antigua, lo que pasaba en el mundo con respecto a la justicia, lugares de los cuales nosotros obviamente vamos a tomar muchas referencias, justamente porque hay que recordar que nosotros en algún momento fuimos gobernados por un virrey. ¿Cómo entra el virrey acá? Déspota. Un virreinato que nos decía cómo vivir. Nos imponía estas leyes, teniendo en cuenta que a partir de la Edad Media a este punto, los que realmente revolucionaron el derecho fueron los del viejo continente. Europa se encarga de que esta codificación siga creciendo, se siga especializando, siga tratando de entender cómo regular la vida en sociedad, y lo trasladan a lo que es un continente nuevo, unas reglas nuevas. Exacto. Otro tipo de cultura. Eso claramente con el tiempo fue chocando, fue cansando los ánimos hasta la época de la Revolución. En 1810, donde el virreinato cae, se organiza el pueblo argentino, esa historia maravillosa que tanto conocemos, para decidir qué marco jurídico le iba a dar a esta nación, teniendo en cuenta que habíamos adoptado una forma poco representativa del pueblo argentino, una forma ajustada a la fuerza para lo que era la situación de lo que es entonces, todavía no se consideraba con Argentina, pero se consideraba el territorio nacional. Eso fue la piedra fundacional. Después pasaron muchos años hasta que eso se pudo materializar. Pasaron muchos años hasta que se pudo materializar la Constitución que nosotros ahora estamos entendiendo como vigente, porque si bien sufrió modificaciones, como dijiste vos, en el 94, reformas, mejor dicho, es la misma Constitución. Exacto. Empieza igual, está redactada prácticamente igual, simplemente que el 94 agrega
muchas otras particularidades que no son extraídas de ningún lugar mágico, sino que también estuvieron en otra constitución. Una constitución que duró poco tiempo en el país. Sí, y primero, nada, cuando la Constitución de 1853 fue nuestra primera constitución y en la que Buenos Aires no fue parte. Se encontraba Rosas, Uriburu lo derroca, ¿no? Y logra un consenso como para prometer una constitución. Se logra esa constitución en el 53, pero con la ausencia de Buenos Aires. Entonces teníamos el país como partido en dos. Teníamos por un lado Buenos Aires y por el otro lado la unificación de todas esas provincias, ¿no? En una especie de nación todavía. Buenos Aires se incorpora en el 60, le dan la facultad de revisarla, se incorpora en el 60. Y bueno, nos encontramos que teníamos un instrumento en 1853 que era nuestra Constitución Nacional, con la incorporación de Buenos Aires en el 60. Ahora bien, a la hora de analizar la Constitución Nacional, está bueno analizarla desde su ideología que tiene adentro. La Constitución Nacional, así como la tenemos en la actualidad, tiene tintes liberales, conservadores y radicales. Liberales y conservadores de cajón, 100%. Y nuestra Constitución es una especie de paralelismo con la Constitución de Estados Unidos, en la división de poderes, el preámbulo inclusive, la representación de la Corte para decidir sobre leyes que afecten directamente a la nación, la custodia de la propiedad privada también, ¿no? Ese individualismo marcado ahí de la propiedad, porque claro, los pensamientos o aquellas personas que promulgaban las ideas liberales querían asegurarse y ven en el individuo una especie de realización para la nación, apuestan todo en el individuo. Ahí, en ese punto, donde esto va a ser una apreciación propia, habían quedado ciertas cuestiones fuera de la contemplación de estos constitucionales, que fue el derecho social, el derecho de las personas, del ciudadano, del trabajador, por una cuestión de época, queremos suponer, por una cuestión de no poder ver a futuro. Pero tuvimos un tiempo donde se subsanó esa cuestión. Por suerte. Por suerte. Después lo adoptamos en una constitución, una reforma. Estamos hablando particularmente de la constitución de Perón, de la constitución un poco compleja de explicar, un poco controvertida tal vez por las formas de cómo se intentó implementar. Y se abrió lugar ahí a la nacionalización de los recursos, un proceso de industrialización. Los derechos laborales. Los derechos laborales, los derechos sociales de tercera generación. Empieza a haber una visión que antes no se concebía en la Argentina. Y también la puesta en práctica de esos derechos, teniendo en consideración que hasta la época era muy difícil acceder a la justicia. Imagínense que es difícil acceder a la justicia hoy, en esa época era prácticamente imposible. ¿Cómo hacía un trabajador de un matarife para reclamarle el sueldo que no le pagaron el mes pasado? No había forma, no había chance. Eso se viene a subsanar con esa constitución que es impulsada luego de la llegada del peronismo a nuestra nación, posteriormente derogada por los militares, quienes van a tener el poder de hacer y deshacer la Constitución a su gusto durante muchos años. Exacto. Esta cuestión y la Corte Suprema, que acordémonos que hace un ratito habíamos dicho que la misma Constitución le otorga unos poderes increíbles para poder decidir sobre la constitucionalidad de leyes que influyen en un accionar y en un funcionamiento del Estado. Básicamente tiene la obligación de velar por el respeto a la Constitución. Bueno, y ahora con los tratados internacionales, que como estamos llegando al 94, todavía no llegamos, pero vamos camino a eso. Hay que entender que detrás de todos estos cargos que nosotros podemos decir, que podemos enarbolar después de la Corte Suprema, hay personas. Exacto. Entender que son personas comunes y corrientes que hicieron una carrera, incluso hasta política, una carrera judicial, llegaron hasta donde llegaron, tal vez por un mérito, pero que esas decisiones son tomadas también en un contexto político. Por eso vamos a ir viendo que mientras avancemos con esta historia, cada bandera política y cada color que se va configurando a lo largo de la historia marcan un precedente en la Corte que después va haciendo
de punto clave para retornar. Por ejemplo, en la época más sangrienta de Argentina, en la última dictadura militar que hubo. Sí, se produce ahí la ruptura del proceso total. constitucional de la Argentina. Hay una ruptura enorme ahí, que bueno, se empieza a recuperar luego en el 83 con la recuperación de la democracia con Alfonsín. Sí, la recuperación también de una confianza Sí. de la sociedad. Institucional. Institucional por demás. Y con respecto a la Corte Suprema, la designación de los jueces de la Corte Suprema siempre fue muy controvertida en Sí. nuestro país. Es algo muy que da varias aristas, varios grises que nos Es permiten para a nosotros, debate eso. que nos permite debatir. ¿Lo querés largar ahora eso? No, eso va a venir solo. Va a llegar, es inminente. Pero es una discusión que creo que se está evitando en todos lados. Nadie... Yo no lo escucho mucho nombrar, la verdad, el tema. Pero bueno, pará, lleguemos. Luego asume Menem, Luego viene Menem. que pasa ahí todo el estado benefactor, lo deja un poquito al lado y se viene todo un liberalismo muy grande. Y con lo que busca Menem y por qué se llega a un acuerdo para reformar la Constitución por el tema de la reelección presidencial. Sí, y cómo se llegó a eso también, ¿no? Básicamente. Esa reforma constitucional está totalmente viciada por las intenciones de un presidente de poder ser reelecto, con una corte totalmente adicta, porque hasta ese entonces, igual que ahora, es propuesto por el Ejecutivo, pero en ese momento todavía no había una especie de control posterior, una especie de puesta en valor de esos cargos. Y era una corte mayoritariamente menemista, cosa que te da un poder incalculable. Son los últimos que tienen la palabra. Es la palabra final a la hora de dirimir un conflicto en la Argentina, la Corte Suprema. En ciertos temas, ¿no? Pero es quien tiene la palabra final. Y bueno, y ahora la idea de este programa es, cuando lleguemos al momento de hablar de la designación de los jueces, cómo funciona, cómo se estructura, cómo llegan a esos cargos, quisiéramos que aquellas personas que nos escuchan se planteen o se lleven preguntas Y que nos comenten. y que no- piensen que si esa debatan es la con mejor nosotros. forma de estructurar un poder judicial en la Argentina, ¿no? Bueno, ya vamos a llegar. ¿O qué les parece? Me intriga mucho saber qué piensan ustedes respecto de la justicia, de cómo creen que se tendría que elegir un juez que nos represente a nosotros a nivel municipal, provincial, nacional. A mí me surge esa duda. Yo no sé si te la puedo responder ahora. Bueno, estábamos diciendo. Estamos hablando de Menem, de una corte totalmente adicta. 9 Bueno, integrantes. La cuestión es que se logra una Bueno, reforma constitucional. se logra una Constitución del reforma. 94, que fue la última, ¿no? Y acá vamos a empezar a alargar ya todo el tema para desembocar en el Poder Judicial. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la Constitución Nacional, ¿no? Y de las reformas del 94 es que en su primer artículo, en el primer artículo de la Constitución Nacional, entre paréntesis, la Constitución Nacional es el instrumento máximo que tenemos en nuestro país y que rige los derechos y garantías y principios que tenemos todos los ciudadanos en nuestro país, ¿no? En comunidad, y que marcan un poco el límite a ese poder estatal, ¿no? Hasta dónde el Estado puede avasallar en nuestros ámbitos y en nuestras tomas de definiciones. La nación argentina adopta la forma representativa, republicana y federal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Representativa significa que el pueblo no gobierna por sí mismo, sino que lo hace a través de sus representantes. ¿Cómo? A través del voto popular. Como todos sabemos, cuando te cruzas con un vecino que te dice, che, tengo que ir a votar, qué paja que tengo que ir a votar, no quiero ir a votar, te dice, no, después voy a la tarde, no sé a quién voy a votar. Bueno, yo diría que toda esa cuestión empecemos a replanteárnosla también y sepamos de la importancia que tiene el hecho de ir a poner un voto, ¿sí? La participación democrática. Entonces, no gobierna por sí mismo, sino a través de nuestros representantes. ¿Quiénes serían esos? Bueno, quienes ocupan cargos en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo. Republicana tiene que ver con, muchos le dicen división de poderes, a mí me gusta decirle división de funciones, ya que el poder es uno solo. Se divide en un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial. Un poder ejecutivo básicamente es quien gobierna y administra el país, por así decirlo, ¿no? Y es ejercido por la figura del presidente de la nación, jefe supremo de la nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país, ¿sí? Y acá hago un paréntesis. El 94 lo que se busca es la atenuación del hiperpresidencialismo que caracteriza a nuestra nación con la incorporación de la jefatura de gabinete.
que va a tener a cargo a partir de ahí la administración del país, ¿sí? Un poder legislativo que está conformado es el Congreso, ¿sí? Conformado por 2 cámaras, diputados y senadores, donde se debate y se sancionan diferentes tipos de leyes. Y llegamos a un poder judicial, que es quien administra justicia, controla los actos del Estado, ¿sí? Dirime conflictos y vela por la supremacía constitucional y tratados internacionales. Me gustaría hacer una aclaración, porque me parece importante en la actualidad que vivimos antes de entrar en el Poder Judicial. Simplemente comentar estas cuestiones. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, provee y hace a los gastos de la nación, ¿sí? A través del producto que se forma de los derechos de importación, exportación, de la locación y venta de tierras, ¿sí? Y de las contribuciones que el Congreso le imponga proporcionalmente y equitativamente a la población. Y acá hago un guiño, toma de ojos, de los empréstitos y créditos internacionales que tome el Congreso para urgencias de la nación, ¿sí? La Constitución Nacional en ningún modo y en ningún lugar habla de que el Poder Ejecutivo unilateralmente puede tomar deuda o crédito en el exterior. Me parece importante decirlo. Y a su vez que el Congreso, el Poder Legislativo, tiene a su cargo las facultades de arreglar la deuda interna y externa también de nuestra nación. Esto te marca que a la hora de tomar deuda o hacer ciertos movimientos, el Congreso es indispensable, ¿sí? También un poco por el peso y contrapeso de los poderes. Y sobre todo en relación a lo que venimos hablando hoy, que es la Corte Suprema, quien vela por los intereses de la nación y tiene que rever esas decisiones que toma el Consejo. Todos los puntos constitucionales los tiene que mirar. Y el presidente y cualquier órgano u organismo que esté perjudicando a la nación argentina. Por eso es tan importante todas estas cuestiones institucionales, que son por demás aburridas tal vez para nosotros, un poco engorrosas y un poco otra vez hablando siempre de lo mismo. Hace 35 años que hablamos de los integrantes de la Corte Suprema y a mí solo me interesa saber quién ganó MasterChef. También lo que no puede suceder es que el Poder Ejecutivo se meta en funciones legislativas. Está prohibido, salvo excepciones, ¿sí? Que pueden ser en materia administrativa, meramente administrativa o de emergencia pública. O cuando el Poder Ejecutivo necesita emitir algún DNU, decreto de necesidad de urgencia. Uy, qué temazo. Que solamente, ese para hacer otro capítulo, ahora se me ocurre. Que Que solamente puede emitir DNU en caso de que el Congreso no pueda reunirse para emitir leyes de modo ordinario, ¿no? Y como por ejemplo fue en el 2023 que hicimos el último capítulo. 2023 fue Cultivar Derecho, último capítulo acá. Que justo sea el DNU 70 fue. Sí, Bueno. me parece que sí. Estaba por salir. Que ahí estaban las SAD del fútbol. O sea, ¿qué emergencia puede haber en ese sentido para sacar un DNU y pasarse la Constitución por los huevos? Vaya No, a ser de paso. en modificar no sé cuántas, 400, 550 leyes, no hay un mucha despropósito, emergencia ahí. despropósito, No hay mucha un despropósito emergencia. y una lástima, una falta de respeto a las instituciones. Lo único que hace es bastardear las instituciones y eso se replique para abajo y la gente empieza también a pensar que el Estado no sirve, ¿no? Cuando en realidad el Estado es quien equilibra y lleva un poco esa igualdad en esas relaciones. Viene un poco, creo, de la mano de desprestigiar el Estado como tal, ¿no? Como un órgano regulador y siempre teniéndolo en cuenta más como una intromisión a la vida del ser humano, sin entender que nos regula. Se que nos desprestigia el enmarca. Estado, pero después te lleva a USA, te lleva ahí en primera línea. Sí, y es una cuestión que lleva mucho tiempo, son muchos años de lucha, de Hay gente. un par deslomándose después. Hay un par que se deslomaron de verdad para que eso funcione. El Estado, después VIP ahí, clase primera, nos fuimos a USA, tranquilo. Pero es una responsabilidad de nosotros defenderla, es una posibilidad que tenemos constante de día a día, salir a la calle, luchar por tus derechos, tratar de meterte en la facultad. Lo que hablamos un poco en el primer capítulo, ese marco introductorio. Un poco el sustento de este podcast. Entender que todo esto es una construcción de mucho tiempo, con sudor de muchas frentes, y con gente que realmente se animó a algo diferente, porque no creo que haya sido tan sencillo. Pasaron muchos años. Bueno, haciendo estas aclaraciones, vamos a meternos un poco en el Poder Judicial. Ahora sí, vamos a meternos en el Poder Judicial, que el Poder Judicial, ¿quién lo desempeña? ¿Quién lo lleva a cargo? ¿Quién lo ejecuta? Bueno, lo ejerce la Corte Suprema junto con los tribunales federales inferiores, ¿sí?
Y eso es una división nacional, municipal. Y es lo mismo si me pasa algo a mí en Salta o si me pasa algo a mí en Buenos Aires. No. La Constitución también asegura la autonomía provincial. Las provincias que, por ejemplo, tienen a cargo el dominio de los recursos naturales, así como tienen eso, la Constitución les dio que tienen que asegurar su régimen de justicia. Entonces vos te podés encontrar con una justicia provincial y con la justicia nacional. O sea que, por ejemplo, si me voy de vacaciones a San Luis y me pasa algo en algún municipio de la provincia, no interviene un juez de la capital federal, de Comodoro Pi. No, porque tiene que ver con jurisdicciones. Ahora bien, si pasa un delito de narcotráfico, por ejemplo, y por más que estés, no sé, en alguna provincia, ahí interviene la justicia federal. Salvo excepciones, siempre la norma tiene como algunas cuestiones a favor, en contra, que podés llevarla para determinado lugar o para el otro, pero en la general es un delito federal, intervendría la justicia federal. ¿Y quién se encarga de impulsar esto? Porque nosotros hablamos de justicia como algo abstracto, pero la justicia está en todos lados. Puede pasar desde un choque, desde un robo. Hay muchísimas cosas que activan un proceso judicial. ¿Quién impulsa eso? ¿Quién se encarga de presionar? Y mira, en primer lugar, si estamos hablando, por ejemplo, de un delito y hay una denuncia o lo que fuere, interviene Fiscalía. Se abren diferentes partes en un proceso. El juez básicamente es una figura neutral del proceso, por así decirlo, ¿no? Que es quien va a interpretar y aplicar la ley para definir un conflicto. Así como está el Poder Judicial, quien forma parte también de toda esa gama de justicia, pero que no está dentro del Poder Judicial, es el Ministerio Público Fiscal, que tiene un procurador general y un defensor oficial, ¿sí? Así como el juez es quien tiene la última palabra para definir y tomar la definición, lo que hace una fiscalía o la figura del fiscal es promover ese accionar de la justicia, ¿no? Impulsar, acusar y seguir y llevar la investigación, pero él no toma la definición final. No, él es más bien tal vez un representante de la sociedad. Él tiene que asegurar el interés general de la sociedad y cierta legalidad. Y lo que hace el defensor es asegurar la defensa en juicio, que es un principio, un derecho constitucional, que es inviolable la defensa en juicio. Entonces por eso se crea la figura de la defensoría, para aquellas personas que no tienen el poder adquisitivo o los medios de costear un abogado particular, puedan contar con una defensa gratuita y así respetarse su derecho a la defensa. Ahora bien, hablando del Poder Judicial y estábamos hablando del Poder Ejecutivo, ¿cómo se relaciona ahora el Poder Ejecutivo, por un lado, con el Poder Judicial, por el otro, en la designación de estos magistrados de la Corte Suprema, que al fin y al cabo son quienes tienen la última palabra a la hora de definir cierta cuestión? Y viste que también es relevante el tema de la cantidad de integrantes. Sí. A lo largo de los años uno va escuchando, y sobre todo aquellos que somos de la generación del 90, hemos escuchado jueces de 9 integrantes, 7 integrantes, que ahora son 5 y que ahora son 3, y esa cantidad de cortesanos, ¿tiene alguna influencia, alguna relación directa con lo que nosotros concebimos como sociedad? Ahora actualmente son 3, si no me equivoco. Pero lo más llamativo, y acá creo que es lo que va a prestar al debate, es que los miembros de la Corte los nombra el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, por el voto de las 2/3 partes, lo que vos quieras, pero los nombra el Poder Ejecutivo a los miembros de la Corte Suprema. Ahora bien, los miembros de los tribunales federales inferiores son nombrados también, pero por una terna del Consejo de la Magistratura. Entonces vos tenés que los jueces de la Corte son elegidos por el presidente con acuerdo del Senado, y por otro lado los jueces de los tribunales inferiores por una terna que realiza el Consejo de la Magistratura. Entonces acá viene una pregunta que quiero hacerte a vos, le quiero hacer a la gente que nos escucha, es: si el Poder Judicial tiene que ser imparcial y tener cierta independencia a la hora de definir una cuestión, ¿esto es posible sabiendo que a los mismos jueces de la Corte Suprema los designa el Poder Ejecutivo? ¿No es posible pensar que se pueden entrelazar intereses políticos? ¿Esa es la mejor forma que tenemos ahora como para estructurar y el funcionar de nuestro Poder Judicial? Tal vez. ¿Está segura esa imparcialidad?
Acá voy a parafrasear un poquito a Zaffaroni que habla en una de esas entrevistas del podcast que recién mencionábamos, que habla de una idea mal ejecutada. Que la idea del Consejo de la Magistratura, que se incluye en la Constitución Nacional, en la Reforma 94 que habías mencionado antes, como novedad, teniendo en cuenta que el 94 pasó antes de ayer, nosotros somos el 94, o sea, creo que ni habíamos nacido nosotros, no habíamos nacido. Si bien 30 años es un montón, porque puede llegar a ser una vida, en términos nacionales es un abrir y cerrar de ojos. Se creó sobre la marcha, una modificación, una reforma constitucional es un proceso por sobre todo agotador, un proceso de redacción, un proceso de negociación, un proceso de rosca. Eso debilita al fondo de la cuestión y deja estas cuestiones, estas aristas inconclusas en la que el doctor ejemplifica esto de está bien. Se quita en cabeza del Ejecutivo la responsabilidad de la designación. El Ejecutivo va a proponer, tenés un Consejo de la Magistratura integrado por varios personajes del mundo académico, abogados, contadores, etcétera, que te van a decidir sobre un cargo muy influyente en la sociedad. Pero si falla, dice el doctor, queda en cabeza de nadie esa responsabilidad. Y ahí también interviene la injerencia popular, la injerencia de nosotros. Nosotros, ¿qué podemos hacer ante esa decisión? ¿Cómo tomamos nosotros el poder del pueblo para designar a jueces que van a intervenir en cualquier conflicto que tengamos nosotros como sociedad? Como la reciente reforma en México, por ejemplo. Como para plantear, en México hubo una reforma judicial que ahora va a quedar a voto popular la designación de ciertos magistrados. Y en nuestra nación tenemos el Ejecutivo y el Legislativo que se vota por elección popular, pero el Poder Judicial no. El Poder Judicial se llega a esos lugares por lo que estábamos diciendo. O por el nombramiento del Poder Ejecutivo. O por cierta carrera judicial para enmarcarla dentro de un concepto. Y ahí podemos plantear una duda y charlarlo con ustedes también, a ver qué les parece. ¿Ustedes se prestarían a un sistema de votación de jueces, teniendo en cuenta que votamos cada 2 años acá? Cada 2 años tenemos un sistema electoral al cual nos tenemos que ajustar y obviamente que vamos a votar con muchas ganas siempre, con mucho entusiasmo. Un domingo de votación de solcito y mate es lo mejor que le puede pasar a un ciudadano argentino. Y a eso le vamos a sumar, en un hipotético caso, eso acá todavía no va a suceder, estamos muy lejos de esa realidad, en un hipotético caso, elegir también a cortesanos que vayan a decidir sobre temas tan relevantes. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo esperan ustedes? Eso es una cuestión que nos gustaría que nos cuenten un poquito. Porque es también lo que hablábamos en el primer capítulo. Quizás uno naturaliza la forma en la que vive, las estructuras en las que se encuentra. No quita que pueda haber otras formas con el correr de los años en las que pueda haber una sociedad y unas reglas que permitan el progreso económico, social de cada persona, ¿no? Y comprender que todas esas angustias sociales, vamos a definirlo de esa manera, esas angustias sociales que vemos nosotros en el día a día, nuestros pares, tienen una justificación legal. Tienen un nacimiento en una constitución que fueron años y años de lucha, literalmente sangre derramada para que eso pueda llegar a constituirse como tal. Tenemos una herramienta fundamental. Nosotros tal vez queremos transmitir hoy en este capítulo que la Constitución Nacional es nuestra primera carta, esto es nuestro ancho de espada. Si vos tenés eso, hay alta chance que ganes el partido, pero no siempre, tenés que saber jugar. Y ahí entramos en otro tema, que cuando nos encontramos en un conflicto judicial o la justicia tiene que definir determinada cuestión, ahí entra la subjetividad de esa persona, cómo interpreta la norma. Porque como decimos siempre en la facultad o en cualquier ámbito, el derecho no es matemática, que 2 más 2 es 4. Vos lo podés interpretar y llevar para el lado que a uno le parezca, ¿no? Entonces ahí también tiene que ver un poco con la imparcialidad del Poder Judicial, cómo define esa persona que está en ese cargo. Es bastante complicado, la verdad. Es bastante complicado. La verdad es que no hay una verdad. No sé cuál sería la forma quizás que te brinde
una seguridad, ¿no? Porque yo creo que hoy en día, así como está todo, no hay una confianza en la sociedad de la justicia. La ve lenta, ve expedientes, no se entiende, el tecnicismo que utilizan muchas veces, ¿no? Queda lejos de la gente. Yo creería que se puede llegar a cambiar ciertas cosas para una mejora en la sociedad, ¿no? Porque al fin y al cabo el Estado existe por y únicamente para tener como norte la dignidad humana, ¿no? El desarrollo de ese personal. Y como mencionamos al principio del capítulo, ese Estado se crea por una necesidad de la gente de que haya cierta igualdad con aquellos que tenían el poder económico. No hay, y bueno, para entender y redondear un poquito lo que fue este capítulo, entender que nuestra Constitución Nacional es una herramienta imprescindible para el día a día. Todo lo que escuchamos hablar, todo lo que vemos en las redes, todo lo que vemos en TikTok, incluso tal vez esté regulado por la Constitución. Tenemos un hecho concreto que impacta en la vida social, que tuvo una evolución histórica, tuvo una lucha, un proceso detrás, y que hoy nos tiene acá otra vez de nuevo discutiendo estos temas. Y que pudimos tocar algunos temas, ¿no? Obviamente a la hora de hablar del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial hay un montón de tela para cortar. Es más, ahora en mi cabeza se me ocurre 1.000.000 de temas, pero bueno, hay que ir redondeando también estos temas. Así que bueno, estuvimos hablando un poco acá de Constitución, de su proceso, del Poder Judicial. Y nada, consideramos muy importante entenderla y cuestionarla. Y leerla. Los invitamos también a agarrar, a buscar la Constitución. Exacto. En internet, pegarle una leída. No hace falta que nadie sea abogado ni nada por el estilo. Saben que este podcast o este video, como se llame el formato, está destinado a cualquier persona que tenga ganas de entender, de comprender, de hacerse preguntas acerca de cómo funciona el Estado, sus derechos, etc. Así que, ¿qué tenés para contarnos para cerrar del próximo capítulo? Y la próxima semana, en realidad el próximo capítulo, vamos a estar hablando sobre los derechos del barrio, la división entre lo público, lo privado. ¿Qué hace el vecino? ¿Dónde se queja el vecino si tiene ciertos problemas? ¿Dónde se queja el vecino? ¿Qué responsabilidad tiene la municipalidad con los vecinos? Son temas muy interesantes que nos tocan a todos. Exacto, así que bueno, nos vemos la próxima y gracias por acompañarnos. Esto fue Cultivar Derechos por el Patas TV.